José Antonio, ¿es habitual los multialérgicos o no es lo habitual? Hay personas que tengan muchas alergias. No es lo más habitual, afortunadamente, dentro de la población alérgica, pero sí vemos en el día a día muchos pacientes que tienen alergia a muchos alimentos muy diferentes y que para ellos a veces comer es casi una ruleta rusa, ¿no? Hay una sensación también en la calle, o de un tiempo a esta parte, y yo me doy cuenta de que como que tendemos a decir, incluso los que somos padres de niños pequeños, como que ahora hay más alergias que antes. ¿Eso es así? Sí, es cierto. Hay más alergia que antes, es verdad que hay más que antes. También es verdad que hay más conciencia y se diagnostica más mejor y antes. Hay un poco los dos componentes. Se piensa más en ello, por tanto se diagnostica más. Pero es cierto, y además es más o menos similar en muchos sitios del mundo, que ha habido un aumento en los últimos 20-25 años del número de personas con enfermedades alérgicas. ¿La mayor alergia es el polen? Depende de dónde vivas. Por ejemplo, aquí en nuestra zona la alergia más importante que tenemos es la alergia a los ácaros, porque es a lo que estamos expuestos aquí absolutamente todos los días del año. El polen es un fenómeno que sucede pues, en unos meses concretos. En otras partes, pues, por ejemplo en la Meseta, en La Rioja, en Navarra, en partes de Álava, igual es el polen. El polen es más frecuente como causa de enfermedad alérgica, pero aquí en concreto, en Guipúzcoa, los ácaros. Vamos a hacer un mapa de los puntos negros de la alergia y tú nos lo vas explicando. ¿Dónde habita la alergia? ¿Cuál es el primero de los puntos negros? Ahí lo tenemos. Ácaros en la habitación. Pues efectivamente, la habitación, en concreto la ropa de cama, la cama es el entorno donde hay más ácaros. De hecho, a mí me gusta que hayáis puesto ácaros en la habitación y lo pongáis ácaros del polvo, porque no me gusta nada la expresión ácaros del polvo. En realidad los ácaros donde más hay es en la ropa de cama. Y hay en la ropa de cama porque ahí encuentran todo lo que necesitan para vivir. Necesitan humedad, y en la cama se suda. Necesitan temperatura, y en la cama sabemos que hace calor, y necesitan comida. Lo que comen es fundamentalmente restos de nuestra piel que vamos desprendiendo para renovarla, capas de queratina. Por tanto, en la cama se pegan un festín y resulta que dormimos en muchísima mayor compañía de la que pensamos todas las noches. Y por tanto, la ropa de cama, el colchón, las sábanas, las mantas, la almohada, etcétera, es un sitio donde el alérgico a los ácaros va a estar mal. Salimos de la habitación y en las ciudades, ¿qué puntos negros hay? Bueno, en las ciudades podemos considerar, punto negro puede ser ciertos restaurantes para pacientes alérgicos como Eñaut, que hemos visto antes. El polen, curiosamente, no es solo el polen del campo el que nos puede dar problemas, sino que en las ciudades se ha visto que hay una relación directa entre la exposición a vapores de combustión a los gases que genera la combustión de combustibles diésel y la aparición de polenes más alergénicos. Parece que estos contaminantes de partículas diésel estimulan que ciertos árboles segreguen, o el polen de ciertos árboles sea más alergénico porque generan proteínas que son más agresivas desde el punto de vista de la alergia. O sea que al final nos vamos a los árboles, que también son un gran foco de alergia. Exacto, el campo, el monte en primavera pues es meterse en la boca del lobo para el alérgico al polen. En concreto, ahora mismo, en este momento concreto, lo que tenemos es fundamentalmente pólenes de los árboles que llamamos betuláceas, que son los árboles de la familia del abedul. Especialmente ha habido polen de avellano y ahora mismo tenemos un pico de polen de aliso. Y en breve empezará el abedul, el fresno, un poquito más adelante empezará a haber polen de plátano, etcétera, etcétera. Así hasta que termina la época del polen a finales de junio, primeros de julio, más o menos. Supongo que también el clima tiene mucho que ver con las alergias, ¿no? Sí, de hecho, ahora mismo el congreso más importante que se celebra en el mundo de alergia, que es el Congreso de la Academia Americana de Alergia, que ha sido justo ahora hace una semana en Estados Unidos, en Florida, se ha dedicado al cambio climático y las enfermedades alérgicas. El clima, por supuesto, un clima húmedo y templado como es el nuestro, pues favorece mucho que haya ácaros, mientras que un clima seco y lejos del nivel del mar, pues prácticamente no hay ningún ácaro. Por tanto, el paciente debe saber jugar con esas variables, pues en un momento dado pues sabe que cierto lugar le puede ir bien para sus síntomas o cierto otro lugar le puede ir pues fatal, ¿no? ¿Vosotros antes de que llegue la primavera ya sabéis qué tipo de campaña va a ser? O sea, si va a venir muy fuerte el polen, si va a haber más que otros años. En ciertas zonas se puede saber, pero aquí en concreto, en Euskadi, depende mucho de la pluviosidad, de lo que llueva durante la época del polen. Entonces, el hecho de que te llueva mucho en invierno no nos asegura demasiado qué es lo que va a pasar en plena primavera, porque depende de lo que vaya lloviendo en cada momento, habrá más polen o no. La lluvia lo que hace es arrastra el polen al suelo y, por tanto, si no tienes polen, no contactas con el polen y no vas a tener sintomatología. José Antonio, acompáñame y seguimos hablando aquí en el sofá con nuestros compañeros. Y quería preguntarte también sobre la comida, ¿no? Porque cada vez hay también más alérgenos en las comidas. Sí, es un problema que va creciendo porque además la dieta cada vez es
más variada, tenemos alimentos a los que antes no estábamos expuestos. Yo cuando era muy pequeño no existía el kiwi, ¿no? Lo recuerdo de la adolescencia y juventud, por ejemplo. Y por tanto, pues cada vez tenemos más riesgo de desarrollar alergia a cosas nuevas, ¿no? De hecho, ha habido alergias que yo creo que todos conocemos y que se han oído hablar en los últimos años mucho, como por ejemplo la del anisakis, que en realidad se describió pues, en el año 1994, que es relativamente nueva también. O sea que sí. El exceso de limpieza que se dice que fomenta el que haya más alergias, ¿es cierto? ¿Esto es algo negativo? Es una simplificación, no es tanto el exceso de limpieza como quizá un estilo de vida occidental que aporta muchísimos beneficios. Por ejemplo, el disponer de antibióticos, el que tengamos las casas limpias hace que la esperanza de vida haya crecido muchísimo, pero hay que pagar un peaje y el peaje es, de alguna forma, el sistema inmunológico no está haciendo aquello para lo que está entrenado, que es luchar contra bacterias, virus, parásitos, y está desentrenado en eso. ¿Y con qué se entretiene? Esa es un poco la idea, ¿no? Se entretiene pues, con cosas que en principio no son dañinas, a las que desarrollas una respuesta y eso es lo que es alergia, ¿no?